Tenemos un comentario en iVoox que te va a gustar, Espi, te va a hacer feliz. ¿Ah, sí? Sí, mira, lo firma Eduardo Merino y ¿sabes lo que reclama? Eduardo Merino tiene buena rima, dime. Sí. Dice que vuelva la sección del oyente mal. Así que si te parece, la hacemos. Claro, venga, espera, voy a buscar la sintonía del oyente mal. Sección del oyente mal. Mira, he encontrado 2 mensajes. Esto es como la evolución de alguien que descubre Mindfax, no le gusta y luego ya va escuchando. No sé por qué sigue escuchando. Un saludo a Carly Nos. Eso es masoquismo, es eso, ¿no? Sí, absolutamente. Vale. El primer mensaje que dejó en Mindfax dice: el programa muy bien. Ahora los otros, qué poca gracia. ¿Eso se tiene o no? No entretenéis. Yo lo que no sé es si los otros somos tú y yo. Nosotros es una película de Amenábar, tío. Ya, también es verdad. Sí, no sé. Sí, que acaba de una forma chula. Claro, no sé si es que ese programa le gustó, pero otros no tengo ni idea. Por favor, explícanos esto. ¿Quiénes son los otros? ¿Están vivos? ¿Son muertos? ¿Cómo son? A lo mejor conoce dimensiones que nosotros no. El caso es que Carly vuelve un día después, ¿Carly en otro episodio un... de... A lo mejor es uno de los otros, Carly. Vale. Un señor, claro. Una señora, un perro. No lo sé, vale. no conozco más que lo que te digo, pero es alguien que evoluciona, porque el siguiente mensaje que deja un día después es el siguiente. Llevo varios programas oyendo y sí me gustan escucharos. Quizás el primero que oí no me terminó, pero están muy bien. Claro, si el tema te resulta interesante. Gracias por el trabajo y pulgar arriba. O sea, es decir, que Carly, el primero que escuchó, no le gustó, pero al día siguiente no solo había escuchado uno más, sino que dice que había oído varios. Con lo cual sí, un poco masoquista es. Pero es que no entiendo. No entiendes. ¿Pero le hace gracia o no le hace gracia? Yo tampoco. Entonces, yo lo que quiero es que Carly nos siga dejando mensajes. Sí, por favor. Y nos vaya contando su evolución personal. Todo el rato, ¿vale? Todo el rato. De oyente mal a oyente bien. Sí. Aunque a lo mejor si le gusta Mindfax es oyente mal. No es oyente mal, siempre. Pero soy muy fan de Carly. Carly, pues nada, pues un besi de fresi para ti. Eso, pues ya está. Dicho. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la paciencia de nuestros oyentes novatos, que a algunos no les gustamos y aún así nos siguen escuchando. Mira tú. Que oye, que si hay más gente como Carly, Espi, que nos lo digan, sí, que no se corten. Hombre, por supuesto, que aquí todo bien, desde el respeto y la educación, todo bien recibido. Podéis poner lo que queráis. Jesús Callejo, lo importante es que hablen de nosotros, bien o mal al principio y bien al final, no lo sé, pero que hablen. Lo importante es que haya libertad de expresión y, como bien dice Espi, siempre bajo el respeto y la educación. Que también puede ser, Sergio Cordero, que no gustemos a los oyentes nuevos, pero se enteren de que todo esto tiene un fin benéfico y digan, bueno, pues vamos a soportarles. Aunque sea, voy a dejar el episodio de fondo y así por lo menos genero ingresos. Yo creo que sí, yo creo que nos aguantan por ayudar al mundo y en estas estamos. Como ya sabéis, Mindfax es un podcast de hacer el bien. Y en esta fase de la temporada estamos ayudando a la Fundación Clipstra a combatir las enfermedades raras, con lo cual las escuchas de nuestros oyentes pues van para esa función. Y dicho esto, haced como Carly, dejadnos vuestros mensajes en vuestra plataforma de podcast favorita, sean buenos, sean malos, buscamos más gente, buscamos más firmas en todas estas plataformas. Y hablando de firmas, hoy en Mindfax hablamos de biofirmas. Ni idea de lo que es esto. Porque, Sergio, ¿qué son las biofirmas de las que hablamos hoy? Yo por enterarme antes de empezar. ¿Qué son esto? Bueno, pues las biofirmas son aquellas pistas que nos dan nuestras herramientas científicas de que puede haber vida en otros sitios. Si buscamos la definición canónica, sería cualquier sustancia, estructura, patrón o proceso que pueda proporcionar evidencia científica de vida pasada o presente. Y los astrobiólogos están utilizando estas señales como herramientas para exploración del cosmos, en busca de esa vida tan ansiada que estamos, pues parece que a punto de descubrir. ¿Tú te has enterado, Espinosa? Bueno, más o menos por ahí. Sí. ¿Me lo traduces, por favor? Pues es cuando en el universo hay unos indicadores de cositas químicas que dicen que ahí puede haber vida. O es que está claro que hay vida, porque solamente esas cositas químicas son el indicador de que hay vida.
Como Vale, la conocemos ahora- nosotros, por claro. cierto, porque esto Ya sabemos podría ser quién es tema. el listo de Jerwicast. Teníamos Eso es, algunos, totalmente, teníamos algunos totalmente. indicios, pero ya lo hemos cerciorado. La vida como la conocemos nosotros, porque podrían ser los otros. Claro, podrían ser Carly y sus amigos. Eso es un debate Eh, que podemos tener luego, pero... Vale, pues lo dejo aquí. Entonces vamos a la parte histórica, Jesús, porque es verdad lo que dice Sergio, que hay mucha fascinación ahora por descubrir vida en otros planetas o los indicadores que podrían demostrar que ha habido o hay en estos momentos vida en otros lugares del universo, pero ¿desde cuándo tenemos... No sé si preguntarte esa inquietud o por lo menos tenemos esa idea de que puede haber más gente ahí fuera? Bueno, yo creo que desde siempre, cuando se dice desde siempre es como decir desde nunca, ¿no? Porque hay que tener las evidencias y las pruebas en las que un ser humano ha empezado a plantearse de una forma seria, por no decir científica, que realmente hay más vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Si todavía no conocemos toda la vida existente en nuestro planeta llamado Tierra, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, un poco lo que decía Carl Sagan, ¿no? Esa famosa frase de si estamos solos en el universo sería una terrible pérdida de espacio. Y eso se lo han planteado muchísimas personas, y muchísimas personas desde la antigüedad. Y cuando digo la antigüedad, vamos a hablar desde el mundo griego, ¿no? No me voy más atrás porque pues, seguro que hubo pensadores, pero en el mundo griego, estoy hablando de Anaxágoras, de Demócrito, de Epicuro, sí se planteaban que el universo estaba compuesto por infinitos mundos. Es decir, que nosotros éramos un mundo donde había vida inteligente, porque claro, cuando hablamos de esas señales, de esas pruebas, en fin, de esas biofirmas, estamos hablando un poco de vida, pero la vida puede ser también, pues como bien sabéis, virus, bacterias, plantas, pero bueno, vida inteligente, ¿no? Vida donde otro tipo de seres racionales, también creados por Dios, o los dioses, porque por entonces estaba claro que los dioses tenían que intervenir en todo esto, pues pensaban que tenía que haber otros mundos. De hecho, Epicuro comentaba que había mundos ilimitados y algunos como el nuestro y otros muy diferentes. Esto es con el tiempo es lo que se llama la teoría de la pluralidad de los mundos habitados. Así se empieza a llamar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues eso, pues primero es una idea filosófica, luego, y también teológica, porque evidentemente la Iglesia tiene mucho que decir en esto, Hombre, y la que- mayoría... Hombre, acabes en la hoguera, en algún momento vamos, te mandan al otro mundo a descubrirlo, pero corriendo. No, es que- Sí, pero bueno, a ver si ahora te cuento un poco, porque es cierto que empieza como eso, como una idea filosófica y teológica, y luego deriva en una idea científica, claro, ¿no? Y ahora Claro. Sergio nos comentará cosillas. Es cierto que en la Edad Media, pues la idea fue totalmente rechazada por la Iglesia, a pesar de que algunos pensadores pues, fueron contracorriente, como Nicolás de Cusa, que era un teólogo y un matemático, donde también llegó a insistir que, ojo, que el universo no gira en torno al ser humano, que hay más cosas por ahí, que Dios en su infinita sabiduría pudo haber creado otro tipo de especies. Pero bueno, se queda ahí. Llegamos al Renacimiento, ¿no? El Renacimiento ya sabéis que es un impulso intelectual a todos los niveles, y ahí aparece, entre otros, Galileo. Y aparece, entre otros, Giordano Bruno. Claro, Giordano Bruno lo recordaréis porque ya está, claro. Como hablaba un poco de la teoría heliocéntrica y hablaba de que la Tierra no era el centro del universo, pues Huele ya a está, le chamusquina, quemaron. Eso es. Sí, es verdad que le quemaron, pero no fue por eso. Ah. Fue por cuestiones más bien teológicas. Él se metió mucho también en el mundo de las cuestiones dogmáticas de la Iglesia. Y él, por ejemplo, una de las cosas que cuestionó era la Santísima Trinidad. Él Ya, lo negó. eso no se podía, claro. Claro, un poco como hicieron los arrianos en su momento y los declararon herejes. Bueno, pues al final Giordano Bruno no le condenan y no le queman por defender la pluralidad de los mundos habitados y decir que el universo era infinito y que cada estrella era un sol con planetas que podían albergar vida. Eso decía Giordano Bruno. No lo queman por eso. Porque bueno, por entonces estamos hablando ya de un cierto aperturismo en el siglo XVI-XVII. No, le condenan por meterse en camisas de 11 varas, en concreto, pues con doctrinas teológicas como lo de la Santísima Trinidad, que era incuestionable en aquella época. Bueno, yo creo que ahora también. Bueno, y si seguimos adelante, avanzamos al siglo XVII, XVIII, XIX, bueno, pues hay una serie de autores que siguen defendiendo este postulado. Ya estamos con la teoría heliocéntrica, por lo menos hemos avanzado, ya la Tierra no es el centro del universo, algo es algo. Por otra parte, ya lo decía también Anaxágoras en el mundo griego, pero bueno. Y entramos con Camille Flammarion, uno de los grandes astrónomos franceses, y era defensor de la vida extraterrestre, pero siempre desde una perspectiva científica, pero también espiritual, ¿no? Porque también estuvo metido en ciertas sociedades secretas. Claro, aquí todavía no he hablado de ningún nombre español, sabes que me gusta un poco reivindicar Siempre la memoria de personajes españoles que han pasado sin pena ni gloria, y hubo un jesuita que era Lorenzo Hervás y Panduro,
que no conoceréis, pero le vamos un poco a poner ahora en nombre con letras de oro. Lorenzo Hervasi Panduro, aparte de jesuita, era filósofo y era teólogo, y escribió, además de otro tipo de obras en latín, de obras que tenían que ver con el mundo de la teología, escribió un libro muy interesante y muy avanzado para su época, que se titula Viaje estático al mundo planetario. Viaje estático al mundo planetario. 4 tomazos, ni más ni menos. Publicado 1780. Ahí que comenta. Una especie como de novela, pero de novela un poco basada en sus conocimientos y en sus, bueno, pues un poco en sus aspiraciones de lo que él pensaba que Dios podría crear. Entonces, bueno, pues ahí son viajes que van a Marte, que van a Mercurio, que van a los distintos planetas de nuestro sistema solar que eran conocidos en aquella época, y en todos ellos se encuentra vida, y en todos ellos hay discusiones doctrinales sobre por qué Dios pudo haber creado estos mundos, a pesar de que tuvieran formas distintas, ¿no? Porque los marcianos de Lorenzo Hervasi Panduro son distintos a los marcianos que luego se escriben en las obras posteriores, ¿no? De ciencia ficción. Pero es muy llamativo porque ya hace esa especulación. Un poco el padre Feijó, Benito Jerónimo Feijó, también especula sobre esa pluralidad de mundos habitados. Y bueno, cuento todo esto por eso, porque no es algo nuevo, es algo ya antiguo. El problema es que faltaba demostrar, faltaba que estas biofirmas y estas tecnofirmas, no olvidemos que son dos cosas, luego comentaremos parte de esas biofirmas y parte de las tecnofirmas, esos rastros, esas señales, esos indicios que permiten inferir la presencia de vida, empieza a ser llamativo cuando se empieza a inventar determinados aparatos. No solo el telescopio, donde Galileo efectivamente pues hace gran uso de ellos, y de hecho cuando él descubre las 4 lunas importantes de Júpiter, ya se empieza un poco a especular que posiblemente pueda haber vida en todos estos lugares, ¿no? O sea, esas lunas hacía que el universo y nuestro sistema solar fuera mucho más amplio de lo que pensábamos, y cuidado. Y entonces, pero ya es en el siglo XX cuando, con la ciencia moderna y sobre todo con la búsqueda de exoplanetas, con la astrobiología, que es una disciplina que a mí me apasiona, ¿no? Por todo lo que implica esa astrobiología, que es buscar las biofirmas de la atmósfera, de los exoplanetas, en las superficies planetarias, en fin, muchísimas cosas. Bueno, mira, me estaba acordando de nuestro querido compañero y amigo Juan Francisco Sanz Requena, que ya partió a buscar biofirmas por el universo, y aprovechó para mandarle un saludo allá donde esté. Exactamente, ahí estará. Iba a dedicarle el programa y se me ha olvidado al principio, o sea que se lo dedicamos desde aquí. Es verdad, claro verdad. Que sí. Gran profesional y gran amigo, es verdad. Y bueno, pues eso, y luego cuando ya se empieza a buscar este tipo de biofirmas, ahí aparecen pues eso, los grandes radiotelescopios, el proyecto SETI, no lo olvidemos, que era la búsqueda de vida inteligente, ya desde los años 60 del siglo pasado. Carl Sagan, con sus obras como Cosmos, como Contacto, ya promovió la búsqueda científica de esta vida extraterrestre, y con todas las perspectivas tecnológicas que ahora mismo tenemos, ¿no? Las teológicas han pasado ya a un segundo plano, ya no interesa tanto si Dios creó o no creó tanta vida, sino más bien si esa vida está ahí, si la podemos detectar, y a partir de ese momento si nos podemos comunicar con ella. Y bueno, pues ahí entra pues muchísimas de los proyectos de los que estamos ahora siendo testigos, y muchísimos de los exoplanetas que se están encontrando, porque otro de los objetivos que tiene el ser humano dice, vale, ya partimos de la base de que hay muchos planetas, no solo en nuestro sistema solar, no solo hay cantidad de asteroides y de lunas que prácticamente todos los planetas tienen, sino los que están en otro sistema solar, los que están en otras estrellas. Entonces la especulación lógica que hace el ser humano dice, bueno, si al final nuestro mundo se va al carajo, podemos encontrar una Tierra 2, podemos encontrar una Tierra que tenga las mismas condiciones de habitabilidad, y ahí entran en juego los exoplanetas, y por suerte pues estamos encontrando algunos que sí tienen estas condiciones para poder vivir y terraformar. Pega, pues hombre, que el más cercano está a 4,2 años luz, bueno, pero a partir de ahí todo es ilusión. Eso no pasa nada, eso el patrón nos arregla unas naves y estamos en un periquete allí, que a lo mejor nos cuesta un par de generaciones, bueno, no pasa nada, pero él ya tiene el plan en la cabeza. Lo que estaba pensando según contabas todo esto, Jesús, claro, es la ironía, pero tiene sentido, de que fueran los propios sacerdotes los que empezaran a elucubrar todas estas ideas que pueden parecer contrarias a la existencia de Dios o al propio rol que se le ha dado a Dios en nuestra creación. Pero estaba pensando, por un lado, que tienen la necesidad de justificarlo, de adelantarse en el caso de que se descubra vida, qué rol juega Dios, y por otro también que eran de alguna manera los guardianes del saber. Ellos eran los que tenían el conocimiento y por tanto los que se podían hacer estas preguntas, mientras el señor que estaba arando en el campo
pues no tenía tiempo para lucubrar sobre estas historias. O sea, que tiene sentido realmente que los jesuitas y otras órdenes fueran los que se preguntaran estas cosas. Tiene sentido, sí. En general, todas las órdenes monacales, todo lo que eran los conventos, los monasterios, son los que detentaban el conocimiento, que es donde estaban las grandes bibliotecas. Estoy hablando ya desde la época cristiana. Antes, está claro, estaba en la biblioteca de Alejandría, la de Constantinopla, en fin, estaba pues en los distintos emporios del conocimiento, sobre todo en las grandes ciudades donde el desarrollo se estaba notando. En Córdoba tuvimos una, ¿no? En la época de Al-Ándalus, que fue posiblemente pues, el mayor esplendor cultural que hubo en la Edad Media. Y fíjate, y estaba en Córdoba, estaba en Hispania. Entonces, bueno, pues ahí es donde estaban esas bibliotecas, ahí es donde estaba ese conocimiento que se salvaguardaba pues a través de papiros y de manuscritos y de todo tipo de soportes. Se han ido destruyendo, ya lo hemos comentado alguna vez, de una forma intencionada a veces, otras veces de forma casual, en fin, a través de terremotos, tsunamis, incendios, bibliocaustos, etc. Pero cuando llega el mundo del cristianismo es heredero de ese conocimiento. Estoy hablando del mundo occidental, por supuesto en Japón también tenían lo suyo, en China tenían lo suyo, eso está claro, pero en el mundo occidental, en el mundo judío-cristiano occidental, no lo olvidemos, que nuestras bases culturales están basadas y están fundamentadas en el mundo judío-cristiano, pues todo ese conocimiento, todo lo que se salva, por ejemplo, de las invasiones sarracenas, de los incendios provocados, todo eso que se salva, ¿dónde va a parar? A los scriptorium, va a parar a los monasterios. Ahí es donde se hacen transcripciones de estos libros y, por supuesto, hay un momento clave que es más o menos en 1450, cuando se inventa la imprenta por Gutenberg, y por fin ese conocimiento ya no pasa de mano en mano, ¿no? Donde haces transcripciones, 2, 3, 4, no muchas más, sino que ya puedes hacer cientos, miles de copias de un texto determinado. Entonces, a partir de ahí es un momento clave porque el conocimiento se expande. Y ya no solo lo tienen los conventos, ya no solo lo tienen los monasterios, sino que lo tienen bibliotecas públicas, bibliotecas laicas. Gente que poco a poco, a medida que van aprendiendo a leer, van consumiendo también ese tipo de información. Entonces está claro que durante un tiempo muy largo son los propios sacerdotes los que detentan la doctrina teológica, los que también detentan la doctrina científica. Y de hecho, en aquella época, como bien sabéis, la ciencia y la religión iban de la mano. Claro, porque evidentemente tú no podías decir nada dentro de esa cosmovisión. Es decir, si todo lo había creado Dios, Dios tenía que estar en la ecuación, en cualquier fórmula matemática que tú hicieras. Si todo lo había hecho Dios, Dios tiene que estar ahí pendiente. El problema es que había gente como más conservadora y gente más reaccionaria o gente más, no sé si progresista a la hora de determinar distintas hipótesis. Los más progresistas, los que iban un poco por delante, los que iban un cuarto de hora por delante de los demás, normalmente son los que terminaban con la cabeza degollada o terminaban en la hoguera. Ya digo, no siempre por sus ideas científicas, sino más bien porque los científicos, es decir, los más listos, cuestionaban también determinados dogmas que eran cuestiones de fe, no eran cuestiones de razonamiento. Entonces, claro, te decía, ¿por qué me lo tengo que creer? Porque sí. Bueno, pues si no te lo crees porque sí, mala suerte. Ahí entra un poco pues el mundo de Galileo, el mundo de Giordano Bruno y el mundo de tantos y tantos que se desarrollaron sobre todo en el mundo del Renacimiento italiano, pero también español. No olvidemos que en España tuvimos también auténticas lumbreras. Y a hombros de esa gente tan lista que decía Jesús, caminamos hoy en Mindfax. Luego estamos los otros, Espi. Estamos tú y yo, que básicamente nos dedicamos a... A nosotros no nos hubieran quemado la hoguera, macho. No, porque no hubiéramos sido capaces. No hubiéramos sobrevivido, seguro. Qué desperdicio de madera y de fuego. Tío, ¿para qué? Vale, entonces me quedo con que las biofirmas son esos indicadores que nos pueden mostrar que en alguna zona del universo, preferiblemente un planeta, astro potencialmente habitable, ha habido o existe vida inteligente o no. Cualquier forma vale, ¿no? ¿Verdad, Sergio? ¿Voy bien encaminado? Sí, en principio cualquier tipo de vida. La que sea, perfecto. ¿Y qué es lo que estamos buscando exactamente? O sea, que yo qué sé, que han dejado una derrapada con una rueda, que yo qué sé, que hay un texto por ahí. ¿O antes de entrar en qué estamos buscando, déjame que diga que yo lo que estoy buscando es que este podcast dure 2 horas y dejar a Jesús Callejo hablar todo el rato, porque es que me encanta, macho. Bueno, sí. O sea, podría ser un podcast solo hablando y yo cogemos callejitis al final. Hay un podcast que también en la sección del oyente mal lo podía haber incluido. Había un amigo que nos decía, a ver si los de la escuela aprenden de vosotros. Digo, pues toda la razón. No, pero yéndonos un poco del tema, es que estoy olvidadizo completamente, tenemos 2 nuevos miembros en la familia podcastil de Mindfax y La Escóbula que no hemos reseñado.
¿Cuáles? Pues unos Cuarto de Maravillas, ese pedazo de programa que está en... Eso también, que están muy flojos. ese pedazo de programa que está Novatos. en Telemadrid y Novatos. que recomiendo a todo el mundo, que hay que escuchar y hay que ver sí o sí. Y el otro es el nuevo libro de Jesús, que no hemos reseñado. Es que estamos un poco torpes. Que sepáis que Jesús tiene nuevo libro, Tengo nuevo libro. que es una maravilla y que luego tenemos que hacer un pequeño aparte. Mira, ahí lo tienen ya. Claro, como se llama Gabinete de Maravillas. Ya. O sea, están íntimamente Bueno. relacionados. Luego lo comentaremos, no luego, digo, en algún otro programa que tenga que ver algunas de las cosas que menciono con el tema que tratemos. Pero bueno, básicamente es lo que estamos haciendo aquí cada semana. En el fondo es un gabinete de maravillas porque relacionamos pues, cosas que nos dejan asombrados. Y dejarnos asombrados, como bien sabéis, el asombro es salir de la sombra. Al final es dar luz un poco al conocimiento. Hoy estoy un poco Yo- desordenado yo. Yo estoy muy en contra de este espacio publicitario a gente novata. No lo merecen. No, Hasta que no sé por qué. aficionados. Ya, es que no sé por qué. Hay que darles un empujón a los chavales, joder. Ya, es verdad también. Bueno, pero hasta aquí, ¿eh? O sea, quiero decir que no lo han pagado. Venga. Ya Vamos con las biofirmas, venga. Venga, Hemos dicho eso. que eran indicios de cualquier sustancia, estructura o patrón que pueda evidenciar que haya vida pasada o presente, ¿vale? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que estamos buscando en esos exoplanetas? Que además, curiosamente, pues está muy en boga, ¿no? Porque hemos tenido noticias que luego comentaremos y hay que recordar que los exoplanetas hemos pasado de en el 1990 a ver un número de 0, ahora a ver más de 6.000, de tener conocimiento de más de 6.000, con lo cual, bueno, estamos en una evolución absoluta en el ámbito de detección de estos planetas fuera de nuestra galaxia. Entonces, ¿qué estamos buscando en esos planetas para que nos pueda indicar que haya vida? En primer lugar, gases atmosféricos. Hay ciertos gases en la atmósfera que podrían ser indicativos de procesos biológicos. Por ejemplo, el oxígeno. Vale. ¿Por qué? Porque se produce en la fotosíntesis. El metano, producido por microbios. Y ya sabéis, Fran se ríe. Estamos buscando pedos en el universo. ¿En serio? Pedos en el universo. Podríamos Maravilla. buscarlo. También es actividad biológica. Claro. Bueno, hay que decir que el metano... Fran tiene 5 años, fíjate. Vamos a ver, Calculo no pedopis. no he mentido, soy de los otros. Si venís a buscar a alguien inteligente, cambiad de presentador. Ya está. Buscad al de Cuarto de Maravillas, que lo hace mejor. Venga. Y luego, por ejemplo, hay otros gases, como podría ser el dimetilsulfuro, que este es el que más ha dado que hablar últimamente, que en la Tierra generalmente lo genera el fitoplancton marino, ¿vale? Es ese olor a mar cuando vamos a la playa. Pues de ahí, ese es el dimetilsulfuro. Y es indicativo claramente de que hay un equilibrio químico compatible con la vida. Entonces, Escúchame, te metes conmigo por lo de pedo, Espi, pero tú vas por la playa, vas con alguien, ponle un paseo romántico y le dices a la persona, qué bien huele a dimetilsulfuro. Y te has pasado. No, es Te has cuando pasado. huele a mal, romántico. a mar Qué romántico. mal, un poco. Ah, mal. Pues yo vale, también pues lo da sabéis. igual. No es el... qué juego, qué bien. Es cuando huele Vale, mal. pues, Es que hablar vale. a mar un poco... para mí no, el mar es difícil que huela mal, ¿eh? Bueno, Mar- pues cambio. Hay veces que huele fuerte. Vas por la Fuerte. orilla del Mar Menor y le dices a la persona, ¿cómo huele a dimetilsulfuro? Pues En quedas... el mar menor no huele a nada, por poco el plancton, pedante. tío. El mar menor eso es un... huele a caca. Puede haber vertido Saludos a químico. los oyentes del Un Mar saludo, Menor. Murcia. Sí, sí. Y flotan cosas muy sospechosas. Bueno, por favor, Sergio. Venga, más cositas que Ponte podemos interesante. encontrar como biofirmas. Venga, moléculas orgánicas complejas, que esto ya sería la prueba del 9, ¿no? Ácidos nucleicos, proteínas, lípidos. Imagínate que Opportunity en Marte encuentra un fósil. O Hombre, una- claro, nos ha jodido, claro. Bueno, Hombre, pues esto sería claro. una biofirma bien gorda. Hombre, ¿vale? claro. O un señor de Cuenca. Por ejemplo. O de Murcia. O de Burgos. O de Albacete. Murcia. Claro, por ejemplo. Teruel. Bueno, más cositas que podemos considerar biofirmas. Características superficiales de reflectancia. Por ejemplo, si miráramos a un planeta y viéramos un reflejo causado por la vegetación o directamente luces de otras civilizaciones. Eso podría ser una característica de reflectancia muy, muy clara. ¿Vale? Y muy clara, sí. No, Clarísima, yo- sí, luces. Proporciones Salvo que haya- isotópicas. Salvo Es que haya un decir, apagón, claro. algunos procesos biológicos que, bueno, pues prefieren ciertos isótopos de un elemento sobre otros. Y esto, si los encontráramos, podrían dar a pensar también que son anómalas en comparación con los procesos que son exclusivamente geológicos o químicos. Es decir, que lo producen vidas. Y por último, y el más importante de todos, el que ha dicho Jesús, un subconjunto de las biofirmas que son las tecnofirmas. Que esto indica específicamente que hay una vida tecnológicamente avanzada. Por ejemplo, una señal de radio, la señal WOW, ¿vale? O si encontráramos una esfera de Dyson mirando por ahí, pues evidentemente eso es una biofirma como un castillo, ¿no? Una tecnofirma. O podría entrar dentro de esos parámetros también Oumuamua,
de Avi Loeb, que en su momento también se consideró que podría ser una nave extraterrestre. Estos entrarían dentro de este subconjunto de las biofirmas, que son las tecnofirmas, y que todo el mundo daba por hecho, o la gente de a pie dábamos por hecho, que sería probablemente una de las fórmulas por la cual encontraríamos vida fuera de la Tierra, pero ahora vamos a ver que parece ser que no es así. Has dicho que ha sido actualidad recientemente porque ha habido, bueno, un descubrimiento, un indicio, un posible lugar donde... al final el titular fue muy espectacular porque los medios se dedicaron a venderlo. No voy a decir como la prueba irrefutable de la existencia de vida, pero sí de un indicio muy sólido de que en un lugar concreto del universo podría haber vida, pero exactamente qué es lo que se ha descubierto. Bueno, ¿tú sabes cuál es la ley de Betteridge? Pues a mí me lo preguntas. Pues creo que sí que lo sabes, ¿no? ¿Cuál es la ley de Betteridge? Pregunta trampa, mete la música de pregunta trampa. La ley de Betteridge establece, es una máxima periodística que dice que si un titular plantea una pregunta, la respuesta es siempre no. Con lo cual, ¿hemos encontrado vida en el planeta K2-18b? La respuesta es no. De momento, no. Sí que es verdad que, bueno, pues hemos dado un paso importante porque... utilizando la herramienta más potente que tenemos actualmente para buscar exoplanetas, que es el telescopio espacial James Webb, recordemos, el sucesor del Hubble, pues una de las características que tiene es que puede realizar espectrometría de transmisión. ¿Qué es esto? Pues que cuando un exoplaneta pasa por delante de su estrella, desde nuestra perspectiva, un poco de la luz que genera a través de la atmósfera puede llegar a analizarse con este telescopio, ¿vale? Y se analiza el espectro de esta luz filtrada y se podría decir que los astrónomos pueden identificar las huellas dactilares químicas de los gases que están en esa atmósfera, revelando su composición. Esto es lo que nos explicó Fran Santrecena, ¿no? Efectivamente, por eso me he acordado de él y le quería dedicar el programa. Bueno, pues el James Webb, en 2 ocasiones ya, la última en abril del año pasado, vigilando un exoplaneta que se llama K2-18b, ha encontrado, redoble de tambor. ¿Qué pensáis que ha encontrado cuando lo hemos dicho Me encantaría antes? que fuera un Opel Corsa desguazado o algo así. Pues agua. No, ha encontrado restos de dimetilsulfuro, que es olor a mar menor. Olor a mar menor dentro de K2-18b. Que por cierto, el nombre que hay que decirlo que me parecía interesante, K2 significa que ha sido encontrado por el telescopio Kepler. Ajá. ¿Vale? Y 18b es que ha sido encontrado en la estrella 18 de esa misión. Y el B sería el segundo planeta de esa estrella. ¿Vale? Así podemos descifrar cuando son los nombres tan raros de estos planetas, así podemos descifrar. Bueno, también se le conoce al K2-18b como EPIC 2019-12522b. ¿Vale? Es más fácil el primer nombre. Sí. Mejor llámale Pepe. Sí. ¿Y qué es este exoplaneta? Bueno, pues esto es un exoplaneta que orbita a la enana roja K2-18, ¿vale? Que está a 124 años luz de la Tierra en la constelación de Leo. ¿Vale? Es una estrella muy, muy diferente a nuestro Sol. Mucho más pequeña, es decir, tiene aproximadamente 0,45 veces el radio solar, muy menos masiva, solo 0,12 veces la masa solar y significativamente más fría. ¿Vale? O sea, mucho más fría. Como tiene tan baja luminosidad, no es visible a simple vista desde la Tierra, pero sí con herramientas como el James Webb, ¿vale? Entonces, bueno, pues con este tránsito que se ha hecho, esta espectrometría y con estas condiciones, el grupo de Cambridge que ha estado actualizando y analizando este tránsito viene a proponer que podemos estar delante de un mundo oceánico. ¿Qué es un mundo oceánico? Bueno, pues es un tipo de mundo que tiene una atmósfera de hidrógeno y un océano de agua que cubre toda su superficie. Con lo cual podría haber esas algas que generan este Efectivamente. Este tipo de planetas tienen un océano global de agua líquida y una atmósfera muy rica en hidrógeno. ¿Vale? La idea inicial del James Webb es que allí había metano y dióxido de carbono, ¿vale? Y no había amoníaco. Entonces, este tipo de composición química son típicas de estos mundos oceánicos. El hallazgo del dimetilsulfuro. Es que yo creo que la palabra te la has inventado. Del dimetilsulfuro. O sea, te hace un esquince lingual. Vamos a llamarlo olor a mar menor, va a ser más fácil. Trabalenguas. Bueno, dimetilsulfuro lleva la posibilidad de que efectivamente haya algún tipo de ser vivo que esté creando esta atmósfera, ¿vale? Este tipo de compuesto en la atmósfera. Entonces, hasta ahora, las observaciones que se han hecho del James Webb han llegado a la conclusión de que hay lo que se llama 3 sigma. ¿Qué significa 3 sigma? 3 sigma es un 97,3%
de posibilidades de que no sea un error esta lectura que están teniendo, ¿vale? Del dimetilsulfuro. Bastante fiable. Bastante fiable. Pero el propio equipo de desarrollo que está haciendo este estudio dicen que hasta que no lleguen al 5 sigma, es decir, que haya un 0,003% de desviación, no pueden decir que los datos son definitivos. ¿Vale? Con lo cual, Claro. no podemos decir que hay vida en K2-18b a día de hoy. Sí que podemos decir que, tal y como nosotros conocemos esta molécula del dimetilsulfuro, solo la conocemos asociada a entidades que la emiten vivas. Entonces, si atendemos al principio de mediocridad en el universo, es decir, lo que hay en nuestro entorno, sabemos que esa molécula solo se emite en ese tipo de proporciones por ejemplo, bacterias y elementos como el fitoplancton, y vendría, si llegáramos a concretar que hay 5 sigmas de certeza de que es así, de que no es un error estadístico el que se está produciendo, sí que sería un panel indicativo muy claro de que podría haber vida. Claro, Entonces, la historia es tener esa medición realmente fiable, como dices, y luego aparte lo que tendríamos es la confirmación del indicio. Luego habría que ir a descubrir de alguna manera o a revisar de alguna manera si realmente hay vida. Eso ya son palabras muy mayores. Ir es difícil, Claro, porque por eso. como decía el otro, si hay que ir se va, pero claro, son 124 años luz, va a ser un poco complicado. Ya. Pero bueno, el hecho de que tengamos estas mediciones ya es algo muy, muy importante. Y el equipo que lo está desarrollando viene a decir que con solo 18 horas más que le dejaran utilizar el James Webb, podría llegar a este 5 sigma de certeza, ¿no? Entonces, descartar ya que fuese ruido aleatorio. ¿Con quién hay que hablar? Pues Hombre. imagino que con la NASA. Imagino que con la NASA. Claro. Pero vamos, están en camino, ¿eh? Están en camino de poder llegar a esa utilización. Han solicitado, ten en cuenta que la medición anterior fue hace 2 años, pues a lo mejor dentro de otros 2 años les dejan esas 18 horas más que necesitan para pues descartar que se trate de una anomalía estadística o de una falsa medición. Entonces, si se llega hasta el 5 sigma, que es lo que el planteamiento científico de consenso descarta un error estadístico, sí que podríamos decir que hay un indicio y una biofirma clara de que podría haber vida bacteriana o microscópica, al menos, en ese mundo oceánico. Además, tengo entendido que también dentro de esas mediciones había detectado vapor de agua en su atmósfera y en el 2023 había detectado dióxido de carbono y metano. Sí, efectivamente, pero las proporciones siguen sin cuadrar. Y también os digo que, dado que se ha propuesto y que se ha abierto la investigación a otros equipos, no todo el mundo es tan entusiasta. Hay algunos equipos que no sabemos si es por envidia o no, están descartando que sea una biofirma. Ya. Hay otro concepto dentro de este programa lleno de palabras que estamos aprendiendo hoy, o por lo menos que estoy aprendiendo hoy, que es el de la superhabitabilidad. ¿Esto a qué hace referencia? Pues hoy que estamos hablando, como dices tú, de trabalenguas, pues es un palabro que pertenece a la esfera de la exoplanetología, es decir, la búsqueda de exoplanetas, y lo que viene a responder es a la pregunta de si es la Tierra realmente el mejor ejemplo de un planeta habitable o es superable. ¿Vale? Es un concepto que se desarrolló por 2 astrofísicos, René Heller y John Armstrong, que lo que propone es que hay mundos que podrían ofrecer condiciones mucho mejores para la evolución y para la diversidad de la vida que nuestro propio planeta. Me parece un concepto muy interesante porque dentro de estos hasta ahora 6.000 exoplanetas que hemos encontrado, pero que pronto serán muchos más a medida que estamos mirando, estamos descubriendo en cada observación, podría darse el caso de que haya planetas que por sus condiciones, por su posición, por su edad, por su masa, por su tamaño, pues resulte que sean mucho más eficientes a la hora de alargar la vida y a la hora de evolucionarla. Con lo cual, nosotros que siempre nos hemos migrado el ombligo pensando que la Tierra es el epicentro de la existencia en la galaxia, podría ser que no. Podría ser que ni siquiera fuéramos buenos generando la vida. Desde luego, destruyéndola somos buenos, porque son los seres humanos, ahí nos estamos luciendo. Pero que es posible que haya otros planetas que sean mucho más habitables y que sean mejores cunas para esta vida. Entiendo que ya se está haciendo algún tipo de listado, se está revisando posibles candidatos a planetas habitables, por supuesto, eso ya lo conocemos, pero también superhabitables, ¿no? Que cumplen estas características. Se están mirando diferentes rasgos que podrían definir un mundo superhabitable, como por ejemplo
¿Qué tipo de estrella tendría que orbitar? Bueno, pues se hace una especie de lista de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué tendría que ser el planeta perfecto para que fuera superhabitable? Bueno, pues sería bueno que orbitase una estrella de tipo K enana naranja. ¿Por qué? Porque estas estrellas tienen vidas mucho más largas que las estrellas tipo G, como nuestro Sol, y son más estables, con lo cual emiten menos radiación ultravioleta y sería menos dañina para una posible vida. O, por ejemplo, la edad del planeta. Ser más antiguo que la Tierra, pues sería una ventaja también, porque tener una edad entre 5 y 8 mil millones de años podría haber dado tiempo a una evolución mayor y potencialmente una biodiversidad más amplia. O la masa y el tamaño, las características físicas del propio planeta. Si fuera un poquito más masivo que la Tierra, quizá entre 1.5 o 2 veces la masa terrestre, esa masa podría tener una tectónica de placas más activa y generar un campo magnético más fuerte, ¿vale? Con lo cual tendría una mejor protección contra radiación cósmica y estelar y tendría una atmósfera más masiva debido a esa mayor gravedad. Y eso permitiría a la vez que hubiese una mayor biodiversidad o una temperatura y una característica de agua mejor. Nosotros siempre asociamos la vida al agua, ya lo sabéis. Tener una temperatura superficial un poquito superior a la que hay en la Tierra, que más o menos es de unos 15 grados, supongamos que tuviera 25, esto sería equivalente a la vida tropical que tenemos nosotros actualmente y esto optimizaría las tasas metabólicas y la biodiversidad. Sabemos que donde hace más calor en la Tierra hay mayor biodiversidad. Entonces, bueno, pues tener este tipo de características en nuestro planeta podría ser indicativo. O, como he dicho antes, una atmósfera más densa, que le permitiría tener un escudo mejor contra la radiación, temperaturas más estables y presiones superficiales más favorables para que esa vida se desarrollara mejor. Entonces, dentro de toda esta lista de los Reyes Magos, pues se han ido buscando algunos ¿hay candidatos pretendientes. ya? ¿Sí? Hay candidatos, pero no tenemos todavía ganadores, ¿vale? Porque, ya digo, dentro de esos 6.000 no se dan tanto las condiciones. Tenemos un pequeño tour por la diversidad exoplanetaria y otros mundos que pueden ser interesantes, ¿vale? El primero creo que lo ha comentado Jesús antes, Próxima Centauri B. Próxima Centauri B es muy interesante. ¿Por qué? Pues se parece bastante a la Tierra, tiene una masa similar, entre 1.1 y 1.3 veces la misma que la Tierra, y orbita a Próxima Centauri, que recordemos que es la estrella más cercana a nuestro Sol, que está solo a 4 años luz, y bueno, pues lo hace candidato a una primera visita de vecinos, ¿no?, interestelares. Entonces es el planeta más cercano conocido y por tanto potencialmente más próximo que fuera habitable. Entonces, bueno, pues tiene algunos problemillas, como que, por ejemplo, su enana roja es muy activa y tiene intensas llamaradas estelares que podrían haber achicharrado la atmósfera. Vaya. Entonces, bueno, sí. Bueno, problemilla. No se sabe bien, pero Ya. se cree que podría ser un pequeño inconveniente. Solventable. Sí. También teníamos el sistema TRAPPIST-1, que ya hemos hablado en algún Mindfast de él, ¿vale? Es un sistema que está compuesto por 7 planetas de tamaño similar a la Tierra y son rocosos, probablemente rocosos, ¿vale? También orbitan una estrella enana roja que está aproximadamente unos 40 años luz. ¿Y por qué tiene interés? Bueno, pues porque es el mayor número de sistemas, o sea, el sistema con mayor número de planetas conocidos de tamaño terrestre, ¿vale? 3 de ellos están en la zona habitable de la estrella, esta zona de Ricitos de Oro, que ya sabéis que no es ni demasiado fría ni demasiado caliente para que pueda haber agua. En concreto, TRAPPIST-1e está cerca del centro de esa zona y podría tener agua líquida. Los estudios podrían manifestarse con agua líquida dentro de este planeta. Entonces, bueno, pues es algo muy interesante porque allá donde hay agua ya sabéis que nosotros intuimos que puede haber vida. O que es uno de los requisitos esenciales, tal y como conocemos nosotros, para que haya vida. Y luego, pues Kepler 452b, una supertierra que también hemos hablado en algún Mindfax, que parece ser que es parecida a la Tierra, es una supertierra y bueno, pues orbita una estrella parecida a nuestro Sol, que está a unos 1400 años luz, y tiene una órbita muy parecida a la de la Tierra, de 385 días, que está en la zona habitable. Con lo cual, bueno, pues se le aclamó en su momento por la prensa como el primo mayor de la Tierra, por su órbita y por su zona habitable, que está muy cerca a la nuestra del Sol. Pero tiene goteras. Tiene goteras porque no se sabe si realmente es rocoso o podría ser un mini Neptuno gaseoso, con lo cual podría ser inhabitable. Entonces, ya. Claro, es que es lo que tiene estar a 1400 años luz, que no lo ves muy claro. Claro, está la cosa un poquito... Tampoco vamos a ir a comprobarlo. Eso es descartado de momento. Sí. Hay una cosa, Fran, que ha comentado Sergio y que te ha pasado desapercibida porque no se lo has preguntado. ¿Cuál?
y me ha llamado la atención cuando he dicho que la zona de habitabilidad se llama Ricitos de Oro. Pero eso yo es que ya le veo tan como antes ya le veo tan dentro de todo que no, es verdad. ¿Por qué se llama ¿No eso? te llama la atención Sí, que tenga ese nombre? Pues a ver, el cuentacuentos que lo cuente. A ver. No, hombre, a mí me llamó la atención en su momento cuando lo leí, digo, ¿y esto por qué lo llama Ricitos de Oro? Y claro, tiene que ver un poco pues con el cuento ese del oso. Los tres osos y Muy Los frío, tres osos, caliente. Ricitos de Oro. Que no Esta eran sopa Ricitos de está Oro muy en su origen. caliente, esta está muy fría. No, pues la sopa Exacto, de la el chole mitad. está muy duro, está Eso, mulando. pues, Nada, por eso te digo que es una tontería, pero bueno, que ya sabes que No es muchas una veces se ponen tontería, nombres. No, ninguna. saber Porque no todo lo es que tenga una que ver tontería. con los cuentos populares no tiene que ver, pero digo. Y es interesante aparentemente que la dices, ciencia esté vinculada a los cuentos populares. Claro que sí. entonces, por eso siempre se llama Ricitos de Oro a esa zona, porque está ni frío ni caliente, en fin. El sitio adecuado para que un ser humano efectivamente no se achicharre. Nunca dejaremos de aprender, ¿eh? Bárbaro. Nos quedaba un planeta, ¿no? Un par de ellos más, Vale. por poner ejemplos. Uno es 51 Pegasi B. ¿Vale? Pero hay ¿Por qué que es el interesante? naming hay que actualizar, Ya, tío. joder, Es que esto es un llamarlo infierno. Los que ponen Marinador. H335, claro, parece que estamos jugando a los barcos, tío. Vamos a ponerle Manuel, A ver, pero Pepe. escucha, es que tienes 6.000 exoplanetas, tienes para poner nombres. Pues hay nombres ahí para poner, joder. Y sabes que los científicos. Arroz no se con complican tomate, mucho la podemos vida. llamar un planeta. Nuevo Buenos Aires, que eso es muy de los conquistadores. no Ponerle se el complica mismo mucho, nombre ¿no? que una. Claro, lo que Bueno, sea. ¿por qué es interesante? Porque primero fue el primer exoplaneta que se descubrió en 1995, ¿vale? Y se descubrió una estrella secuencial principal muy parecida a nuestro Sol. Vale, entonces tiene interesante también que se ha detectado vapor de agua en su atmósfera y eso lo hace también un candidato a, bueno, pues a albergar vida. Donde hay agua. Ya hemos ¿Este dicho dónde que- está, Sergio? En Pegasi, la constelación Pegaso. 51 Pegasi B. ¿Qué estás buscando para comprar parcela o qué? No, para ver la distancia. Ah, vale. Nah, pues lejos, ya te lo digo yo que está Ya lejos. me imagino. Lejos. Sí. Claro, el problema es ese, que todo es lo que estamos comentando, mientras la física y nuestros conocimientos del universo no cambien, no vamos a poder visitarlos nunca. Ya. Entonces, son suposiciones. Y de hecho, es posible que algunos de ellos estemos teniendo imágenes de planetas cadáveres, planetas que hayan muerto o que no existan ya. Entonces, son fotos con un poco una máquina del tiempo, ¿no? Y esta es la dificultad que tiene este universo tan masivo que tenemos. Y en definitiva, bueno, pues hay algunos otros, pero vamos, tampoco son mucho más interesantes. La más interesante ya los he comentado, y que sepáis que los científicos están buscando exoplanetas superhabitables, que sean mejores aún que la Tierra para albergar vida. Lo que, claro, hay que plantearse es, una vez encontrado, ¿qué haríamos con ello? Porque realmente, como hemos dicho, visitar es difícil de visitar. Estudiarlos se podrían estudiar, pero estaríamos teniendo una foto de un tiempo muy anterior. Pues eso crea también algunos esguinces mentales para plantearse qué hacer. Imaginaos que encontramos un superplaneta, un planeta superhabitable donde la vida va a ser mucho más fuerte de lo que es en la propia Tierra. ¿Qué haríamos con él? ¿Ir a destruirlo como estamos haciendo con este? Es que, ¿para qué? Bueno, se podría dar la paradoja de que sepamos que existen esos planetas, pero estemos encerrados para siempre en el que habitamos ahora, que es la Tierra, ¿no? Por mucho que queramos, nunca Con la podemos. tecnología que tenemos y el conocimiento que tenemos científico actual, sin duda es así. Bueno, pues siempre un rayo de luz para terminar los episodios, ¿eh? Sabes que en la escala de Cantarset, que la hemos mencionado más de una vez, no llegamos ni siquiera al número 1. Ya. O sea, que no somos todavía capaces de explotar toda la energía de nuestro planeta, así que imagínate para explotar la energía de nuestra estrella, ya no te digo la energía de nuestro sistema solar. O sea, que todavía estamos en ese, no sé si estamos en un 0,7, 0,8, todavía nos queda mucho hasta llegar a ese 1, que se convertiría pues en una especie de supercivilización capaz no solo de explotar los recursos energéticos de nuestro planeta, sino poder salir a otro, terraformarlo e intentar buscar pues eso, una Tierra 2 en el supuesto de que algún día un meteorito pues nos destruya el nuestro. Lo que tengo Qué claro vergüenza, es que... tío. No, No escuchas, qué vergüenza. pasa? Porque está aquí Sergio contándonos. Se llama 51 Pegasi B, 32 H. Y resulta que el 51 Pegasi B le pusieron nombre, se llama Belerofón. No me gusta tampoco, Bueno, ¿eh? tío. Belerofonte. Belerofón. Claro, Pues se llama. yo Claro, tenía, sí. lo tenía apuntado como Dimidium. O Belerofón. sea, que no se ponen de acuerdo. Yo te iba Lo a que decir pasa que... es que luego en un concurso que hicieron de cosas de Claro. astrónomos, lo sacaron a concurso el nombre del planeta y es verdad Claro. que ahora se llama Dimidio, pero el astrónomo que lo descubre lo llamó Belerofón. Claro, pero que tenía esto algo. lo primero que va a pasar, aunque no podamos llegar, es que se va a poner a la venta el nombre del planeta. Se va a poner a la venta las parcelas del planeta. Va a haber se va a pelotazos. llamar Coca-Cola, Amazon, Claro, Dimidio. eso. Van a cotizar en bolsa.
Y entonces va a haber gente sacando pasta, aunque no podamos salir de la Tierra a verlos. Dale tiempo, que esto va a ocurrir. Que esto Como una siempre pasa. criptomoneda. Lo que sea. Pero es bueno que sigan poniendo nombres griegos, ¿sabes? Por ejemplo, del nombre este de K2-18b, por ejemplo, nos vamos a olvidar en breve porque es más difícil retenerlo. Pero si pones Belorofonte, cualquiera que vaya a la mitología griega dirá, oye, Belorofonte me suena de algo, ¿no? Pues ya está. ¿De qué le suena? Del caballo Pegaso. ¿De qué le suena? Del jinete que doma al caballo Pegaso. Es decir, al final es mucho más fácil, la cuestión mnemotécnica, poner nombres de mitología griega que poner nombres exclusivamente numéricos, porque eso al final, por una cuestión lógica, la mente y la memoria se difumina, con más rapidez. El puto Jesús Callejo, dices, Belorofón, dice, hombre, tío, el caballo, caballo Pegaso, tal, ¿sabes? Otra cosa que va a pasar es que cuando estos planetas ya sean más o menos accesibles, va a haber rutas espaciales con historias de Jesús Callejo. Free tour por... Claro, Pues mira, te lo un trabajo contando. para Jesús Callejo podría ser que le contrataran para volver a renombrar todas estas mierdas de nombres de planetas que han puesto 32K. Es que no tiene suficiente curro ya. Y Es Jesús que allí. Pues está ocioso ahora. ¿Sabes que ha escrito un libro y que ahora tiene un programa de televisión también? ¿Sabes? ¿Te has enterado? ¿Un libro solo? Sí, uno más. Entonces no tiene tiempo, Jesús. Está ocioso, ¿verdad? Mírale, qué gracioso. Pues ya va para 30 libros. Escucha, Jesús, esto no es ninguna broma, que a lo mejor Carly Nos, que ha escuchado por primera vez hace poco, no sabe que tienes nuevo libro, este Gabinete de las Maravillas y de los Misterios, pero tampoco sabe que tienes 30. Que a lo mejor hay que venderle a Carly todo lo que has hecho hasta ahora, que se entere, ¿no? Claro. Carly. Ya sabes que esto es fácil. Si le gustan este tipo de temas, ahí solo con teclear Mindfast, ahí ya tiene unos cuantos programas para... No. Busca para Jesús limitarse. Callejo, Carly. Déjate de Mindfast. Busca Pues Jesús que ponga Callejo. Jesús Callejo Eso, y ahí... eso es. Pero bueno, otra cosa es que le gusten los temas que yo trato, ¿eh? Esa es otra historia. Está empezando poco a poco. Vamos a darle tiempo. Poco a poco. Y luego está Alberto Espinosa, está lo de Cuarto de Maravillas y la escóbula de la brújula, que a lo mejor Carly no sabe que hacemos otras cosas. Y es Wicast. Y preguntan y dicen, oye, hay gente, ¿cómo puedo ver a Jesús Callejo, a Lizuquiza, a Canal, esta gente? Pues en Cuarto de Maravillas ahí tenéis un programa ¿qué es? ¿Un programa de podcast, un videopodcast, un programa de tele? Bueno, para ahí les podéis ver las caritas. Sí, en eso YouTube. Y debo decir que me ha sorprendido tremendamente que Fran Izuquiza sale tremendamente guapo. Bueno, es que pues hay verdades que estaban ocultas. Sí, lo hablamos mucho en Mindfast. Sí. Que no cree. Le favorece la mentira. Tiene un romance con la cámara. Claro, eso es, sí, señor. Tiene los tres lados buenos, el izquierdo, el derecho y el frontal. Qué maravilla. Todo. Oye, el cogote porque no se lo enseña. Sergio Cordero, ¿a los podcasts que no son Mindfax podemos considerarlos exopodcasts a partir de ahora? Pues sí, yo creo que hay vida exterior inteligente y... Bueno, Mindfast y la familia. Además, tened en cuenta que aquí estamos en un podcast que entre los cuatro tenemos 31 libros escritos. O sea, Es verdad. Es que, ojo, no todo el mundo puede decir eso. ¿Quién puede decir eso? Bueno, pues para Carly Nos y el resto de Mindfactors, nuevos y veteranos, ya sabéis que con vuestras escuchas generamos ingresos que destinamos a buenas acciones. En este trimestre vamos a ayudar a la Asociación Clipstra España a luchar contra la enfermedad rara del mismo nombre. Si te ha gustado, Carly, lo que has escuchado, vuelve en 7 días, que tendrás nuevo episodio de Mindfax. Y si quieres ir descubriendo los otros exopodcasts, pues ahí los tienes en tu plataforma de podcast favorita. Lo dicho, en 7 días... Cuando regresemos de nuestra ruta espacial, tendremos nuevo episodio de Mindfax. ¡Chao, chao, 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 chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Pues Zeus, dios de los dioses, Júpiter en la mitología romana, era un dios un tanto, bueno, que le gustaban mucho las mujeres. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Y en una de sus andanzas, pues bajó a la tierra y se enamoró de una mortal y fruto de esa relación, pues nació un niño.
Ocurre que la madre muere y Zeus, preocupado por el bienestar de su hijo, y para que no muriera, pues le cogió, le envolvió en unas sábanas y se lo llevó a su mujer, que era la diosa Hera, que es la diosa Juno en la mitología romana. Le dijo: mira, aquí está un hijo tuyo, que dale de mamar para que no pase hambre. Y resulta que cuando la diosa Hera acercó al niño a su pezón, le chupó tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que de repente le quitó del pezón y de él salió un chorro de leche. Y ese chorro de leche forma precisamente lo que llamamos hoy en día la Vía Láctea, porque Vía Láctea quiere decir camino de leche.